disk mode. Yo creo que el arte es para curarnos, que plantea la curación social y la curación de uno mismo. Mi nombre es Bruno A. Comas, tengo 27 años. Se me conoce también como Vena Rota. Soy performero, artista, guionista y también activista por los derechos de la comunidad LGBT y por el criterio en general. La teoría queer es una teoría desarrollada por Judith Butler y también Beatriz Preciado, más o menos de ahí lo fui captando, y deconstruye lo que son los paradigmas de géneros que nos condicionan a denominarnos como mujer u hombre en esta sociedad y también los relacionamientos que se dan. Entonces, una persona queer es una persona que cuestiona su propio género y sus maneras de relacionarse tanto amorosamente como sexualmente con las otras personas. Yo comencé en el 2016 formándome, previamente me había formado en artes audiovisuales, ¿verdad? Y en el 2016 decidí volcarme al cuerpo y a la experimentación con el cuerpo como principal material de trabajo expresivo. Durante estos años fui desarrollando autogestivamente eventos, obras o intervenciones que tienen estrecha relación con la resistencia o con el cuestionamiento a lo normalizado. Soy Bruno A. Comas, el artista imputado por la performance Cervezatón. En mi experiencia de tener a un Estado ahí directamente cuestionando mi trabajo y cuestionando lo que estoy haciendo, para mí es clave resistir a través de los lazos, antes que nada. Antes que nada, no darles el placer de disminuir nuestra potencia. Si el Estado o las organizaciones o instituciones buscan reprimirnos, buscan amenazar nuestro arte o hacernos callar, es porque lo que estamos diciendo es importante. El primer paso de valor para mí es valorar el trabajo de uno mismo. Lo que fui aprendiendo con el paso del tiempo es que hay que ser más inteligente que el Estado para plantear estas ideas transformadoras que tenemos nosotros, ¿verdad? Que estamos hablando del amor, de la libertad, de la igualdad de derechos. Ejercer esa potencia desde nuestro arte y relacionarnos con otros artistas y con otros elementos de la historia hacen que para uno no sea tan difícil y no signifique como una cárcel. Yo a la gente les animo a no tener miedo, a resistir, a pensar, bueno, yo creo esto, lo voy a manifestar. Porque a pesar de que al Estado no le guste, a fulano no le guste, a mengano no le guste, este mensaje tiene que ser dado, porque hay gente que lo está necesitando. Entonces, básicamente eso. Yo creo que el arte es para curarnos. Es una forma de vivir que plantea la curación social y la curación de uno mismo. No tengamos miedo a dudar ni a discutir. Tratemos los temas delicados con suavidad. Tratemos los temas delicados con suavidad. Esta performance que realicé fue una interpretación de varios puntos que están como latiendo en mi pensamiento, en mi cuerpo ahora con respecto a la migración, con respecto a la represión, ¿verdad? Y a la vez propone una transformación que podamos mirar que en estas
En estos equipajes que cargamos hay varias cosas, hay varias formas de encarar el caminar, ¿verdad? Y como de repente, despojándonos de ciertas cosas, podemos tomar otras y transformar nuestro cuerpo y transformar nuestra forma de estar. Siempre es un desafío salir a la calle, siempre hay un poco de miedo de que la policía te pare o de que alguien te diga algo, pero cuando haces un poco de, por lo menos, arte callejero, que es un lugar en el que no tenés ninguna garantía, ninguna seguridad de un espacio, es tomar mucho valor, pero a la vez es muy hermoso, es muy transformador y creo que es un desafío activo para todas las personas, no solamente para los artistas estar en esta sociedad, ¿verdad? Para todas las personas que tienen algún tipo de disidencia. Mi experiencia en Argentina me hizo entender que hay una postura crítica que cada individuo tiene la responsabilidad de ejercer, sea o no que participe de un partido político. El partido político es una forma de hacer política. Es que se abren estas nuevas ventanas para poder ejercer una potencia en el discurso político desde un lugar alternativo, de poder transmitir a través de nuestro arte, poder transmitir a través de nuestras relaciones personales cuestiones que nos ayuden a nosotros y que ayuden a los demás. Creemos que formamos parte de una conciencia universal cambiante, de que los patriarcas siempre han tenido y profetizado. Creemos que el conocimiento de la diosa brindó a la humanidad un largo periodo de paz, que en la tierra fue tratada como madre de las mujeres y las mujeres. Es importante comunicar a los diferentes sectores de que este tema de la discriminación, de los derechos para todas las personas, es una cuestión que nos compete a todos y todas. Entonces, para mí el primer paso es desarrollar un mecanismo de sensibilización con las personas sobre estos temas en específico, porque la discriminación nos abarca a todos. Primeramente es combatir la indiferencia, ¿verdad? No más ni botadú, no más no es mi problema, no es más yo me voy a quedar nomás en el closet cómodo. Lo segundo es resistir, ir a la marcha, despertar mi curiosidad por las causas que están pasando, no quedarme indiferente, no pensar que no es mi problema porque yo pago mis impuestos o etcétera, que es como lo que piensa la media, ¿verdad? Y también investigar y compartir con amor. Kill the idol. Matar al ídolo. Acá nadie va a salvar al país, no hay un Stroessner nuevo, no va a haber un presidente gay. Matemos el ídolo, investiguemos y compartamos con los demás esa información sensible, esa información de la gente que está siendo afectada, de la gente que... la gente tiene que saberlo. Los miedos se enfrentan y se transforman, se derrumban los miedos. Todos estos conceptos que de repente tenemos son como limitaciones en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio canal de sensación, que una vez que los derrotamos, una vez que los enfrentamos, nos damos cuenta que no estamos solos. Para mí salir es siempre un desafío de resistencia. Salir, vos salís y te van a gritar puto, te van a gritar maricón, te van a decir te quiero matar, te van a decir te quiero atropellar. Son cosas que se escuchan, y más si sos una persona trans o si de repente te pones un vestido. A eso, oídos sordos. Yo le digo a los chicos y chicas que se consideran disidentes sexuales o de la comunidad LGBT que busquen generar alianzas saludables, alianzas que les potencien, que les hagan sentir más vivos, más lindos, más creativos, más potentes. Los paraguayos y las paraguayas vamos a poner el cuerpo por las cosas que nos interesan, y para que esto suceda es determinante que haya una ley contra toda forma de discriminación. Antes que nada, yo creo que en el 2030 espero un país donde todos los paraguayos y paraguayas tengamos los mismos derechos.
Soy Diego Bazán, tengo 32 años, soy comunicador y soy gay. Mirando ese verde bañado de lluvia, prendidos al viento, nacimos para amar. La tierra nos llama, volvemos dispersos,